¿Qué tal, amigos? El tema del video de hoy es otra de las aplicaciones de las integrales definidas. En este caso estaremos hablando de cómo calcular el volumen de un sólido de revolución. Y bueno, si nosotros tenemos un sólido como este que se ve aquí, el cual fue generado cuando nosotros hicimos girar esta área si hacemos girar esta área que está abajo de la curva f de x, la hacemos girar alrededor del eje de x. Es decir, si nosotros nomás calculamos la integral de f de x con límites entre a y b, recordaremos que lo que estamos haciendo es calcular esta área, esta que está aquí. Si la hacemos girar alrededor, en este caso, del eje x, bueno, pues lo que va a pasar es que se va a generar un sólido, un volumen. Y bueno, para poder verlo, lo que tengo que hacer, por ejemplo, sería reflejar esta curva aquí, y luego aquí nos daría como si esa área hubiera girado 180 grados. Pero si la seguimos haciendo que gire, en este caso alrededor del eje x, bueno, lo que va a pasar es que se va a formar un sólido. Si vemos esta figura, parecería un balón de fútbol americano, pero completamente relleno. Y a su vez, ese sólido va a estar formado por una infinidad de discos. Unos discos que tendrían todos radio. Si lo vemos aquí, voy a poner 3 radios o 4 discos que tendrían radio igual a f de x. Ese sería el radio. Pero si lo hago girar, entonces lo que me va a ocasionar es que se va a formar aquí un disco, más o menos así, cuyo volumen de ese disco, o de este otro, que voy a poner otro disco más aquí, aquí tendría otro disco y aquí tendría otro, pero se entiende que para formar ese volumen pues tendríamos infinitos discos, y cada uno de estos discos tiene un volumen igual a pi por radio al cuadrado, es decir, el área de la base, pi por radio al cuadrado, y por la altura. La altura, yo voy a tomar un disco de aquí, vamos a poner que es este disco lo voy a sacar acá. Entonces tiene la cara esta aquí que vemos enfrente, este sería el radio, que es esta R de aquí. Esta R sería la R al cuadrado, que en realidad la R va a ser la función, va a ser f de x, porque en cada círculo que yo voy tomando, la altura que va tomando, o el radio, es la altura que tiene en la función, Aquí voy a hacer otro disquito,
de tal manera que cuando sumamos el volumen de todos los discos, pues obtenemos el volumen total. Pero bueno, estábamos en que cada uno de estos discos tiene una altura que va a ser muy pequeña en dx, es decir, lo ancho de aquí, lo ancho de este disco de aquí, que va a estar sobre el eje de las x en este caso. Y el radio dijimos pues que va a ser f de x. Entonces, si juntamos y sumamos todos los discos que encontramos aquí, que tienen este volumen, cuyo radio es r, pero es f de x, y cuya altura es de x, entonces lo que vamos a tener es una integral que va a ir, en este caso, desde este punto en x, que va a ser a, hasta este otro punto en x, que va a ser b, por ejemplo, aquí lo teníamos ya, aquí en b. Entonces va a ser la integral de a hasta b. Todos los discos van a tener área pi por radio al cuadrado, entonces pi por el radio, que es f de x al cuadrado, por la altura, que es el diferencial de x. Entonces nuestra fórmula para encontrar el volumen de un sólido de revolución por el método de los discos, bueno, va a estar dado por la integral de a hasta b de pi por f de x al cuadrado por dx. Vamos a hacer el cálculo de un volumen, y el volumen que nosotros vamos a calcular va a ser el siguiente. Dice que hay que calcular el volumen del sólido generado por las curvas y igual a 1 sobre x para x igual a 1, x igual a 2 y y igual a 0 al girar en torno al eje x, girando en torno al eje x. Bueno, lo primero que vamos a hacer pues es tratar de hacer la gráfica para ver cómo está esto, y esto nos va a quedar así. Entonces, como vemos, dice que nuestros límites van a estar desde 1 hasta 2, y vamos a poner aquí el 2. Bueno, vamos a hacer un poquito más grandes los intervalos. Vamos a poner aquí el 1 y aquí el 2. Entonces, si le damos algunos valores a la x, por ejemplo de 0, pues veremos que la función no está definida. 1 entre 0, 0. Perdón, 1 entre 0 no está definida. Pero si damos 1 entre 1, nos va a dar 1 entre 1 nos va a dar 1. Entonces más o menos ahí. Si le doy 2, me daría un medio, más o menos por aquí así. Y bueno, si le doy valores más pequeños que 1, la curva va a ir haciendo esto así. Y si le doy valores más grandes que 2, la curva va a ir haciendo, se va a ir acercando a 0. Bueno, pues entonces, más o menos esta curva viene siendo y igual a 1 sobre x. Para poder ver el sólido de revolución que se genera, yo tengo que reflejar esta curva sobre el eje que quiero, sobre el cual quiero que gire. Entonces la región que voy a reflejar es esta, pues entonces más o menos digamos que aquí es el 1
Entonces por aquí así está, y el 2 estaría, digamos que por aquí. Entonces la curva que vamos a reflejar está más o menos así. Pues entonces nosotros, aquí le voy a poner con otros números, con otras letras. Aquí 1, y 2, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 2. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí ahí abajo de esta curva de y sobre 1 sobre x se genera un volumen, perdón, un área así, que vamos a reflejar acá. Vamos a reflejar del otro lado del eje donde queremos que gire, y más o menos el área estaría así. Ahora, si le damos, hacemos unos discos, esos discos nos quedarían de la siguiente manera. Nos quedarían así. Ahí tenemos un disco representativo. Aquí vamos a trazar otro acá. Y aquí vamos a trazar otro disco. Entonces, el volumen que nosotros queremos encontrar es este volumen que se generó aquí, que es una especie de, como un embudo pero sólido, completamente lleno, ¿no? Y bueno, pues la integral o el cálculo del volumen es bastante, digamos que es sencillo. Lo vamos a calcular con la integral de 0, perdón, de 1 a 2, porque son los límites de 1 a 2, de 1 a 2, y la función va a ser, pi por 1 sobre x, que es la función al cuadrado por el diferencial de x. Y bueno, pues esa integral es creo que bastante sencilla. Eso sería igual a que si tuviéramos pi por la integral evaluada de 1 a 2 de x a la menos 2, ya subiendo aquí, voy a elevar al cuadrado del 1, me da 1 al cuadrado, 1. Y este va a dar x a la 2 acá abajo, pero si la cambio al numerador, la voy a cambiar con signo negativo, nos da x cuadrada por dx. Voy a borrarla acá arriba para hacer la integral y evaluarla. Entonces el resultado de esta va a ser pi, que multiplica a x a la menos 1 sobre menos 1. Y la vamos a evaluar de 1 a 2. Entonces aquí nos daría menos pi, y podemos bajar la x elevada a la 1. Y vamos a evaluarla de 1 a 2. Entonces el resultado de esta integral va a ser igual a pi, a menos pi, que multiplica a 1/2, porque es límite superior 1 entre la x va a tomar el valor de 2, menos límite inferior 1 entre 1. 1 entre 1. Entonces de aquí nos daría que aquí nos va a dar menos 1/2 por pi, pues nos va a dar más, por menos pi, perdón, nos va a dar pi sobre 2. Y bueno, como el volumen está dado en unidades cúbicas, bueno, pues entonces unidades cúbicas. Pues este será el volumen, ese será el volumen de el sólido que se generó al hacer girar la y
que es igual a 1 sobre x, con límites entre 1 y 2, y que giró alrededor de este eje, que fue el eje x. Y bueno, pues sin más que decirles, me despido de ustedes invitándolos a que se suscriban al canal y compartan el video. Hasta la vista, amigos.